Saludos. Hola Carlos, qué bueno estar hablando aquí contigo. Sabes Ana, que vamos a tener una conversación con niños empresarios. Es el grupo súper, de brutal. Limones Day. Me encanta, lo que quiero es que podamos nosotros charlar y hablarles un poquito y compartir un poquito las experiencias nuestras, ¿verdad? Específicamente la tuya, que eres un niño, fuiste un niño empresario y Ajá. continuaste, o sea, tuviste la oportunidad desde muy pequeño de ser empresario y así has continuado toda la vida hasta el día de hoy que ya eres, ¿verdad? Tienes dos empresas, Cobian Media y Vuelo 6. Ujú. Así que además de DJ y de todas las cosas que te inventas por el lado, porque siempre tienes pues toda la creatividad siempre está ahí fluyendo Sí. y siempre enfrenta lo que sea, lo Ujú. trabaja y eso pues es algo que es digno de admirar y por eso yo quería compartir un poquito tu experiencia con Ok, estos niños jóvenes que están descubriendo o aprendiendo ahora mismo, están ok. intentando, ¿verdad? Ser empresarios, Muy bien. emprendedores. Así que nada, quiero que nos cuentes un poquito de cuál fue tu primera experiencia con esto de empresarismo. Pues mira, Ana, gracias por invitarme para estar aquí. Yo desde pequeño fui un niño bien inquieto, bien inquieto, y no era el más aplicado en la escuela, porque siempre era hiperactivo y siempre me gustaba estar inventando. Así que yo hice muchas cosas desde chiquito. Pinté casas, corté grama, lavé carros, repartí periódicos. Pero mi primer negocio, así que yo recuerdo que fue serio, fue a los 6 años y fue una tienda de Limburgs. Puede ser lo equivalente ahora mismo a limonadas, ¿no? Pero vendía Limburgs, de ahí de Limburgs empecé a vender dulces y de los dulces llegué a vender Paico, ¿no? Que eran como unos popsticks, ¿no? Popsicles, como le dicen. Y pues esa fue mi primera tienda, fue a los 6 años. Fue interesante, aprendí un montón, aprendí sobre ventas, aprendí sobre costos, aprendí sobre los gastos y sobre todo aprendí sobre la competencia, porque una Y vez monté mi tienda. lo que te quería preguntar, cuando tú estabas, esa primera, que estabas vendiendo Limber y después Dulce, tú tenías una meta al final, o sea, tú decías, yo quiero vender esto porque me quiero comprar una bicicleta o porque quiero ahorrar dinero, o simplemente lo hacías por hacer algo y mantenerte entretenido por lo hiperactivo que eras. Pues mira, eso es una excelente pregunta. Lo hice por pasión, porque verdaderamente me quería entretener y porque tenía algo, ¿sabes? Para mí era divertido hacer negocios, ¿no? Montar todo, hacer el producto yo mismo. Fue algo por diversión, no fue por dinero. El tema del dinero cambió luego, más adelante, y ya cuando tú empiezas a ser empresario, empiezas a crecer y te quieres independizar, pues entonces el dinero es importante. Pero una de las cosas importantes que he aprendido como empresario es que el dinero es súper importante, tú tienes que entender bien las finanzas de tu negocio, pero no es lo más importante. Lo más importante es crear valor, resolver problemas, ayudar a otras personas. Y si tú te enfocas en crear un servicio, un producto de primera, de atender a la gente bien, de crear valor verdaderamente, ¿no? Hacer a otros felices, tú sabes, traer una buena experiencia, el dinero nunca te va a faltar. Si tienes que administrar el negocio, si tienes que saber cómo se administra y cuánto es el precio correcto, cuántos son los costos correctos, cuántos son los gastos, pero el día que tu negocio sea puro dinero, puede ser bien infeliz, puede ser bien infeliz. Así que yo creo que es una mezcla de sí, tu negocio tiene que hacer dinero, porque para eso son los negocios, pero tienes que gustarte lo que estás haciendo, tienes que tener pasión por eso y tienes que divertirte en el proceso. Y yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que cuando tú estás enfocado en eso, en tener pasión por lo que haces, en hacer lo que te gusta, tú logras tener una diferenciación en tu producto, porque haces tu producto único, le das ese toque tuyo. Y ahí es donde una de las recomendaciones que tenemos que hablar con estos chicos cuando vayan a hacer su producto, su limonada. Mire, si usted siempre ha soñado con una limonada que brille en la oscuridad, busque la manera de incluirle a su limonada o a algún item que brilla en la oscuridad y le da ese toque, porque eso es lo que a usted le va a dar pasión, ¿verdad? Lo que le va a emocionar del producto y es lo que va a hacer la diferencia. Muchas Uh veces -huh, no solamente el producto es el que hace la diferencia, sino cómo tú lo presentas, uh cómo tú -huh, lo vendes. Esa sonrisa cuando tú vas a vender algo, esa uh -huh. empatía que tengas con el cliente y ese trato que le des, pues hace muchas veces la diferencia.
Yo creo Eso es así. que tú puedes hablar un poquito de ese éxito porque recientemente hiciste o reviviste lo que eran tú de DJ, o sea, unos parties que los hacías hace mucho tiempo y los reviviste. Y fue algo bien impresionante la cantidad de personas que te siguieron, la cantidad de personas que se identificaron con la necesidad de un espacio creativo, de escuchar música que te transportara quizás a otro momento y despertar esos sentimientos diferentes. Pero eso lo hiciste tú, porque tienes la empatía, porque tienes ese carisma, es la palabra, no es ni siquiera empatía, es carisma. O sea, que el producto tuyo lo haces tú mismo, eres tú. Sí, yo creo que por eso hablaba de que el modelo de negocio y entender cuál es el producto y entender la estructura de lo que es tu precio, tus costos, tus gastos y todo eso es importante, pero buscar la pasión, ¿no? ¿Qué es lo que te apasiona? Y enfocarte en ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, pues tú hablando de lo del DJ, definitivamente hace 20 años cuando yo era DJ, y ahí fue cuando empezó un poco mi carrera empresarial en el mundo de entretenimiento, la publicidad y demás. Pues yo divido mi vida en 3 capítulos, ¿no? Como yo digo, mi primer capítulo fue pasión y era haciendo lo que me apasionaba, que era el DJing, ¿no? Y de ahí, pues, me convertí en promotor y monté una agencia de eventos y marketing, ¿no? Al segundo capítulo de mi vida le llamo metas y fue en este proceso de mi vida donde ya, pues, había crecido, tenía ya 25 años, quería hacer buen dinero porque me quería independizar, quería comprarme mi propia casa y entonces, pues, para mí la parte económica era bien importante, ¿no? Y esta parte de mi vida que le llamo propósito, que básicamente lo que quiero es más, sí, quiero seguir montando negocios, pero quiero crear más impacto, ¿no? En la sociedad y demás, y quiero ayudar a otras personas a ser exitosas también, ¿no? Así que hay diferentes momentos en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Con el tema de los DJs y por qué ha sido interesante, fue porque volví a pasión, ¿no? Ese primer capítulo de mi vida, que no era un tema de dinero, era pasión. Y pues sí, se vio en esos videos que salieron en Facebook y todo eso, pues esa pasión que yo tenía por la música y la pasión por entretener y la pasión por hacer a otras personas felices, ¿no? Entonces, pues ese proceso pues fue divertido para mí porque en un momento difícil de mi vida, pues pude traer algo de felicidad, no tan solo para mí, y al hogar de otras personas, ¿no? Así que, Aquí tengo un niño que se le cayó algo por ahí, pero los niños que nos están escuchando lo pueden entender. Están por ahí trabajando. Así que eso es importante, ¿no? Yo creo que el tema de que lo que tú hagas te guste y tengas pasión por ello, pues eso se te ve en la cara, te sale por los poros, ¿no? Y como bien tú decías, Ana, tu personalidad o quién tú eres puede ser un factor determinante en la diferenciación de tu producto, ¿no? Así que definitivamente yo puedo hacer publicidad digital, pero nadie la va a hacer igual que Carlos Cobian, right? O yo puede haber un montón de gente que hace eventos, que hay mucha gente que hace eventos, pero Carlos Cobian tiene una fórmula específica de cómo hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso es clave de que cada persona debe buscar cuál es su diferenciación y cómo tu producto va a ser diferente a los demás, cómo tú te vas a destacar, eso es clave. Tú sabes que otra pregunta que te quería hacer, porque creo que es importante para que sirvas de modelo y de experiencia, ¿verdad? Con estos niños es, cada vez que tú ibas a crear una de estas cosas, ese primer momento en que tú ibas a presentar tu producto, de la forma de hacerlo, o sea, la forma en que lo ibas a llevar a cabo, ¿te daba miedo? Tengo miedo ahora mismo. El miedo, tengo miedo de lo que me puedas preguntar. No, mira, el miedo es una constante en toda la vida. El miedo es una constante, el miedo siempre, pero verdaderamente lo que tú quieres siempre está al otro lado del miedo. Right? So, el miedo siempre está en el medio y lo que tú quieres siempre está al otro lado. Entonces, pues sí, yo me he acostumbrado desde muy pequeño a manejar el miedo y entender que el miedo, al igual que el fracaso, ¿no? Porque muchas veces miedo a fracaso, o el miedo de equivocarnos, el miedo a fracasar o el miedo a cualquier cosa es un paso intermedio importante entre lo que tú tienes y lo que tú quieres. ¿Right? Así que si ya tú entiendes que el miedo está ahí, pues tienes que aprender a manejarlo. No puedes huirle, ¿no? Es como si de momento tú en tu proceso te encuentras con una piedra en el medio, ¿verdad?
Y cuando te encuentras con la piedra, pues para. Pero ¿y por qué no le pasas por el lado? ¿Por qué no la rompes? ¿Por qué no la mueves? ¿Por qué no consigues dinamita y la explotas? ¿Verdad? ¿Por qué no consigues una grúa? Pero mucha gente se encuentra la piedra y viran para atrás y se van, ¿verdad? Por miedo. Entonces, pues no, hay muchas formas. Tú puedes dinamitarla, puedes explotarla, puedes darle por el lado, caminar por el ladito suavecito, pero lo importante es progresar y moverte, ¿no? Entonces, el miedo es una constante y todo el mundo tiene miedo. La persona que te diga que no tiene miedo es mentira. Todo el mundo tiene miedo, a algo tiene miedo. Así que yo, cómo manejo el miedo es entender que el miedo es una constante en la vida, entender que lo que tú quieres está detrás del miedo y buscar formas de cómo manejarlo. Lo primero, aceptarlo, ¿verdad? Entender, mira, si tengo miedo, pero ¿sabes qué? Le voy a meter mano. En la vida, las personas que hablan mucho o que se detienen, ¿verdad? Pues no progresan. Si tú quieres tener éxito, tienes que atreverte y escocotarte. Es parte del proceso. Es como yo le digo a mis hijos, tú sabes, cuando tú vas a correr, el que aprende a correr bicicleta siempre sale mondado. Si tú vas a aprender a correr bicicleta, te vas a caer y te vas a mondar. Los otros días mis nenes ya saben correr bicicleta y se cayeron el otro día porque repararon en gravilla, ¿verdad? Y pues se guayó y lo levanté y le dije, esto es gravilla. Y cuando tú estás corriendo bicicleta en cemento y hay gravilla y vira, la bicicleta va a reparar. Hoy lo aprendiste. Pero tú en la vida, si lo que tú quieres y lo que quieres aprender, siempre va a haber miedo y siempre va a haber fracaso, pero tienes que entender que es parte de la fórmula del éxito. El éxito no llega lineal, así como que, llegó el éxito. No, para tú llegar al éxito va a pasar un garabato y vas a tener un montón de problemas, pero la clave está en cómo tú los manejas y cómo tú no te rindes. Como eres resiliente, no te rindes y continúas para adelante, que nada te detenga. Pues yo creo que es una mega oportunidad para los que nos están viendo y los que están escuchando, no solamente pasar por la experiencia de lo que está ofreciendo Lemonade Day, que te da esa oportunidad que no te dan las escuelas hoy día, esa oportunidad de tú desde muy pequeño saber que el empresarismo se puede, cuáles son los pasos, cuáles son las guías, que aunque tengas miedo, sepas y tengas las herramientas para poder enfrentar ese miedo y seguir adelante. Y si no te salió bien la primera fórmula, pues intentar una segunda fórmula. Es una manera de tú probarte si esto te apasiona, si te gusta, y saber que no necesariamente tú tienes que, siempre es importante estudiar y tener tu profesión, pero no necesariamente tú tienes que tener en tu mente que tú vas a trabajar para una empresa, que tú vas a trabajar o tienes que trabajar para alguien. Y no estoy diciendo que sea malo, es hermoso, yo trabajo para Liberty y me encanta ser parte. Seguro. De hecho, yo me siento parte, como si fuera dueña de la compañía, yo me siento parte ¿verdad? De la empresa. Pero también es importante que los niños sepan que tienen oportunidades de ser sus propios jefes. Seguro. De crear lo que quieran y desarrollar lo que quieran. Así que, Carlos, súper orgullosa como siempre de todo lo que has logrado. Creo que eres un gran ejemplo para estos chicos. Así que, nada, pueden seguirnos en las redes sociales, los papás que están, ¿verdad? Los mentores de estos niños que están viendo todo esto, los invito a seguir a Carlos Cobian en sus redes sociales. Cobian Media es como Carlos Cobian Live. Carlos Cobian Live. Sí. Pues muy bien. Así que nada, gracias un millón, mucho éxito a ustedes. Prontito seguimos hablando de otras técnicas que podemos utilizar para ayudarlos y apoyarlos. Muchas gracias, Carlos. Chao, bye, Ana. Cuídate.